Buenos días, querida audiencia de AVE Hablando de Verdad. Como se los había anunciado en días pasados, tenemos hoy el privilegio de tener a Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Partido Conservador. Es un católico, un misionero, una persona muy valiosa y muy valiente que ha venido dando la pelea en muchos temas, en todos los temas en el Congreso, pero que definitivamente ha sido un líder indiscutible en todos los temas de la defensa de la vida. Entonces, los invito para que oigan esta entrevista que sé que les va a encantar. Hoy estamos, como se los había anunciado, con Luis Miguel López, representante a la Cámara, amigo querido en estas causas de la defensa de la vida y de la familia, pues que nos viene a contar un poco. Bueno, primero quiero que nos cuentes, Luis Miguel, saludarte, darte la bienvenida a este canal. Te agradezco mucho que nos regales el espacio y que le cuentes a la audiencia quién es Luis Miguel López, porque yo sé que muchos se conocen, pero hay otra gente que no. Bueno, un saludo especial, querida Ángela, a todos los que nos ven, los que verán este video. Gracias por esta invitación. Eh, bueno, pues un hijo de Dios primero que todo. Yo soy nacido en Medellín, en la Comuna 13, en La Pradera. Allí crecí, de familia, bueno, del oriente antioqueño. Bueno, pues también mis abuelos, pues también una abuela que es del norte de Medellín, de Barbosa. Y bueno, Dios un día toca mi corazón a los 14 años, y ahí empiezo a hacer un camino de conversión. Ahí conozco a mi esposa, quien es ahora mi esposa, por supuesto. En ese momento no, pues obvio no. eh, pero ahí conozco, pues, caminando en una comunidad católica que amo mucho y que es mi comunidad Lazos. Pues ahí tengo una formación muy importante y que responde al llamado quizás en el que hoy estoy. Pues yo soy negociador internacional. De todas maneras, en mi vida, en mi camino de conversión, pues trabajé mucho siempre el tema de la doctrina social de la iglesia. Ahí me formé, igual hice parte de grupos juveniles, de la pastora universitaria, en la Arquidiócesis de Medellín, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, también activista pro vida y ahora representante a la Cámara, querida Ángela, representando a Antioquia en el Congreso de la República. Y aquí estamos. Bueno, un poco una presentación, bueno, muy importante, me olvidaba, pues ya les conté, casado, felizmente casado, y tengo apenas 5 hijos. Tenemos uno en el cielo, estamos esperando a José Miguel, que nace ahorita en abril con la ayuda de Dios, y 3 niñas hermosas, una de 4, Elena, una de 3, María, y una de 1 añito y medio, Belén. Y bueno, ya nace José Miguel, y el que tenemos en el cielo, que creemos que era niño, Josecito, le decimos. Ahí lo contamos siempre y mis niñas también lo cuentan. Bueno, pues qué bendición, Luis Miguel, tenerte acá. Por fin llegamos los católicos al Congreso. Un sueño que teníamos mucho desde hace mucho tiempo, que nos pasaba que luchábamos las causas, pero nunca podíamos llegar porque quienes llegaban nos decían que iban a hacer y no hacían. Entonces es una felicidad muy grande que Luis Miguel hayan llegado tú y Mauricio, y ojalá cada día lleguen más católicos de verdad, que no les dé pena, que vayan en nombre de nuestro Señor, del Sagrado Corazón que ahí está detrás de ti, bendiciendo esta emisión. Bueno, es una gran alegría, de verdad. El trabajo que están haciendo es maravilloso y no es porque yo venga acá a alabar a mis entrevistados, pero realmente la audiencia de AVE Hablando de Verdad, que es una audiencia en su mayoría pues católica, una audiencia que le importan estos temas, que ha seguido pues todas las causas, las causas de la vida, de la familia, y que le preocupa todos estos temas. Es muy esperanzador saber que ustedes están haciendo esta labor allá, que están dejando en nombre alto el nombre de Dios, dando el testimonio que se debe dar con la coherencia, porque además sé que los quieren mucho allá adentro, que a pesar de que hay de todo, ustedes con ese corazón que tienen, pues están dejando una huella importante, aún en aquellos que están tan lejos. Hoy queríamos hablar contigo y que nos cuentes un poco esta historia, lo que pasó con lo del archivo del proyecto de ley de eutanasia ayer. Entiendo que esto ya estaba ordenado por la Corte y que era un proyecto de ley para reglamentar esa orden que ha dado la Corte, ¿cierto, Luis Miguel? Cuéntanos un poquito la historia de eso.
Yo quisiera simplemente decir antes de contarles la batalla que tuvimos justamente ayer, bueno, recientemente en el Congreso de la República, y es que, eh, retomando tus palabras, yo creo que es una alegría, yo me siento un voluntario más de una causa. Nosotros llegamos al Congreso después de muchas batallas, de salir a marchas por la vida, de salir a defender la familia, eh, bueno, de también estar preocupados por nuestros hijos, por nuestras familias, qué iba a pasar con nuestros hijos, todas estas políticas que vienen de afuera a quitarnos nuestros hijos. Eso básicamente es, y bueno, también quitarnos la fe, nuestros principios. Y pues de ahí arranca todo eso, eso es el corazón, eso es lo que tenemos en el corazón. Y hay un principio que nosotros tenemos y es necesitamos gente de Dios, gente de principios en la política, gente que dé la vida por la verdad allá en estos escenarios. Y pues bueno, ha sido un milagro. Nosotros no venimos de ninguna casa política, me pasó decir eso, pues ha sido un ejercicio de convicción, un voz a voz muy grande. No tenemos, digamos, apoyo de ninguna casa política tradicional. Esto lo hicimos pues a través de un movimiento que se llama Unión Familia, pero nos lanzamos obviamente por el Partido Conservador, pues es necesario el partido y hemos hecho también una labor muy interesante allí. Eh, y pues justamente lo que queremos es llenar las instituciones de gente de Dios, de principios, eh, con virtudes, coherente. Y bueno, por eso quiero decir que nosotros seamos pues llenos de virtudes y no, pero lo que sí es que tratamos de ir a misa todos los días, de hacer el rosario todos los días, pero justamente pidiéndole a Dios que nos guarde, que nos cuide, que no caigamos. Y obviamente somos pecadores también. Pero yo creo que un poco esa breve explicación también vale la pena, y también decir que sí se puede. Entonces animar a todos los que nos vean, a todos los que nos escuchen, jóvenes también que tengan vocación, sí se puede y se puede hacer un camino para llegar allí a transformar un país desde los principios, desde las virtudes, que es lo que finalmente nosotros queremos, es lo que buscamos. Entonces, bueno, no, contarles un poco de esa batalla tan grande que tuvimos esta semana. Hay un proyecto de ley que hace muchos años en el Congreso ha querido tener su trámite, que es justamente legalizar la eutanasia, pero no solo la eutanasia, Ángela, sino también el suicidio asistido. Eh, no solo la eutanasia en casos terminales, sino también en no terminales. No solo en no terminales, sino también en casos de psicológicos graves como una depresión. No solo tampoco en casos graves como depresión, eh, sino también en los niños, que de hecho pues no tienen una conciencia no tienen una percepción clara de la muerte y pues no tienen una autonomía ni una libertad para tomar una decisión de estas, por ejemplo. Voy a decir una frase de un colega del Senado. Yo no vine a este mundo para ver cómo los padres matan a sus hijos con el aborto y cómo los hijos matan a sus padres con la eutanasia. Este proyecto puede tener futuro, quizás, como dice Juan Carlos, pero acaba con el futuro de los colombianos. Claramente han venido avanzando y lo que quieren es avanzar. Efectivamente, la Corte Constitucional, por jurisprudencia, ha despenalizado pues, la eutanasia, como lo hizo también con el aborto. La verdad es que hemos tenido lastimosamente unas cortes de tinte progresista y han venido pues tomando decisiones extralimitándose, por ejemplo, por el Congreso, pasándose por encima del Congreso, pasándose por encima también a cada uno de los colombianos, en el sentido de que los colombianos votan por el Congreso para que hagan las leyes. Y en ese sentido, pues el Congreso no ha legislado, o sí ha legislado. Por ejemplo, en las leyes tenemos el homicidio por piedad, cómo se entiende todos estos temas, y se ha legislado, pero la Corte obviamente lo que hace es pasar al Congreso. Ha tenido alrededor de unas 6, 7 sentencias, la última fue este año, pero es bien interesante porque es una sentencia que prohíbe la eutanasia para un joven que está en discapacidad y que su madre la pide, aludiendo a que este joven no, pues no, digamos, no está tomando esa decisión. Entonces, bien interesante estudiar esa sentencia, pero aún así, nuevamente exhorta al Congreso a regular el tema de la eutanasia o a decidir sobre la eutanasia. Y lo que decimos desde el Congreso es que cuando el Congreso ya ha legislado y segundo, no se ha aprobado la eutanasia, pues también es una respuesta, un no, también es una respuesta al país. Es que el Congreso no es pro vida y no quiere, pues digamos, legalizar esto. Entonces también es una respuesta que un poco los que critican eso, y el Congreso no es notario de la Corte Constitucional, o sea, porque la Corte lo dice, nosotros no estamos llamados a legislar y tenemos que hacerlo. Ahora bien,
dirá la Corte también que luego ellos, entonces a través de jurisprudencia lo harán. Allá ellos y la responsabilidad es de ellos, pero nosotros tenemos que cumplir como legisladores nuestra responsabilidad. Y yo, pues, llegué defendiendo unas causas prohibidas. Bueno, es una explicación breve ahí, Ángela, pero es importante. No, sí. Voy a contarles, pues, la batalla. Entonces, han intentado Además, más de 10 veces. una interrupción chiquita que te hago un paréntesis, además, para que la audiencia entienda también, es que la Corte Constitucional no está para eso. El Congreso es el que tiene que legislar. El Congreso no tiene que, el Congreso tiene, y además esta ley es totalmente inconstitucional, porque claramente en la Constitución de Colombia jamás está previsto esto. Esto lo han ido ellos porque desafortunadamente son 9 personas que nadie eligió, que no representan a nadie, sino representan unos intereses, y eso hay que decirlo, es muy triste, pero es así, y esa ha sido la gran tragedia desde la Constitución del 91, donde tuve la oportunidad de estar y de ver muchas cosas y de ver ese desarrollo, como ha sido de esa Corte, que desafortunadamente es un fenómeno mundial, porque como en los congresos generalmente, y tú me dirás que aunque este Congreso es tan progresista, ni siquiera en este Congreso han podido hacer todo lo que quieren, porque en el fondo el corazón del Congreso de Colombia es provida. Eso quería aclararlo porque es importante para que la gente no desfallezca y entienda que es que la Corte no puede hacer lo que le da la gana. Exactamente, Ángela, y retomando tus palabras, iba a decir que en el Congreso han intentado legalizar la eutanasia por más de 10 veces, más de 10 veces en el Congreso, pero creo que nunca había tenido tanta fuerza como en este Congreso. Porque, por ejemplo, hace un año lo radicaron, se cayó por tiempos y pasó en la Comisión Primera de Senado muy fácilmente, liderado por el senador Humberto Calle, de la Calle. Y luego ahora, pues por la Cámara, lo iniciaron en esta legislatura por la Cámara, pasó en Comisión Primera de Cámara muy fácilmente, y pues tenían de alguna manera, o creían que tenían los votos también para pasar en la plenaria de Cámara, ya tenían los votos en la plenaria de Senado, en la Comisión de Senado, o sea que por ende el reto que tenían era llegar simplemente o pasar la plenaria del Senado de la República. O sea, si vemos, si hubiera pasado acá, fácilmente hubiera pasado la Comisión Primera de Senado, y luego muy fácilmente quizás, o pues iba a ser una batalla fuerte en la plenaria de Senado. Pero logramos detenerlo, gracias a Dios, en la Cámara de Representantes. Eso es importante decirlo. Ahora bien, yo creo que ya podemos hablar un poco del proyecto. Y es que tenemos que hacer una claridad. Y porque a nosotros, pues, hoy justamente tuve una entrevista, Ángela, y me tachaban que yo quería que la gente supiera que eso es lo que estoy logrando, que la gente supiera, pero ni mucho menos, por Dios bendito. Es que lo que uno tiene que hacer con esto es compadecerse. Sabemos que es un tema difícil. Sé que muchos estarán escuchando y dirán, Dios mío, es un tema difícil. Hasta lo hablo con mi esposa, me dice, hay muchos temas que son muy claros, pero este es un tema completamente diferente a otros, quizás como el aborto, que es muy claro, pero este es que es cuando una persona está sufriendo mucho. Pero ojo, también pues yo creo que tenemos que separar un poco las etapas. Hay unos momentos que sí, efectivamente se sufre mucho, pero aquí quieren legalizar básicamente el suicidio asistido, que eso es lo que yo digo. Quieren abrir una puerta para legalizar el suicidio asistido por cualquier cosa. Si usted quiere morir, vaya al médico, diga que quiere morir y venga, yo le entrego las pastillas o le aplico una inyección que la eutanasia. Este proyecto básicamente contemplaba eso. ¿Por qué? Porque... Y contemplaba que una persona, por ejemplo, su padre, su mamá, que desafortunadamente en una sociedad tan destruida moralmente, una persona normal, que su papá está muy grave, que es un estorbo, pues ya, o el niño, un niño que nace enfermo, que está una discapacidad, ¿cuánta gente? Tristemente eso se abre esa puerta para que entonces yo decida quién vive y quién no. Exactamente, exactamente. No, una sociedad de descarte, como lo dice el Papa Francisco. Y bueno, en todo caso, pues en ese sentido nosotros hemos argumentado lo siguiente y hemos tratado de, a ver, lo primero es que no somos dioses para decidir sobre la vida. Aquí, pues, decía, no es que cada quien puede hacer lo que quiera, pero venga, aquí hay una diferencia muy grande, y es que con la eutanasia y el suicidio asistido, digamos, con mi voto, por ejemplo, yo estaría ayudando a que pues se le aplique una eutanasia, que se termine la vida de alguien, se mate a alguien a través de una inyección, a través de unos medicamentos, etcétera, y es el Estado ayudando, un médico haciendo este procedimiento. Diferente es cuando una persona en su autonomía decide quitarse la vida, que por supuesto pues lo lamentamos, pero es diferente. ¿Me comprenden? O sea, un suicidio es muy diferente a que
nosotros como sociedad aceptemos ayudar a la gente a terminar su vida, pero eso no es una ayuda, por supuesto. Terminar la vida de alguien no es una ayuda, es un asesinato. Por eso tiene un nombre y que no pretendemos señalar a nadie, pero hay que decir las cosas por su nombre. Y esa es la realidad. No pretendemos tampoco juzgar a nadie, pero hay que decir las cosas por su nombre, porque a veces uno no entiende y dice, no, pero es que, pero en lo que se está haciendo allí es eso. Entonces, a ver, es una pendiente resbaladiza muy, muy compleja, pero también nosotros como sociedad tenemos que hacer una reflexión desde la cultura de la vida. No somos dioses para decidir la vida sobre nadie. Segundo, aquí no pretendemos ni alargar ni acortar la vida de nadie, es morir naturalmente cuando Dios nos llame. Tercero, no se han implementado y no se conoce los cuidados paliativos. Ángela, los cuidados paliativos integrales incluyen medicamentos para paliar el dolor, como dice su nombre, pero igualmente acompañamiento psicológico, acompañamiento también espiritual, un acompañamiento integral para acompañar no solo al paciente, sino a su familia. La mayoría de veces, cuando se decide por la eutanasia, en unas encuestas que han hecho en Estados Unidos, unas organizaciones muy importantes, muestran que la mayoría de veces los pacientes se quieren morir es porque se sienten un estorbo para su familia, ni siquiera tanto por el dolor. Otra causal que aluden los pacientes, pues obviamente es quizás, pues una de ellas es que no hay acceso suficiente a los medicamentos necesarios para paliar el dolor o no hay un acompañamiento suficiente. Pero miren, entonces cuando uno va a ver, la gente no se quiere morir, es que todos queremos vivir, pero lo que pasa es que dicen, no, es que es la autonomía delante de un sufrimiento, pero miren, la libertad o la autonomía puede estar viciada por la fuerza, por el dolo, por diferentes cosas. Aquí hay una fuerza mayor que es un sufrimiento quizás que tú tienes, pero que no te están ayudando a llevar. Por eso nosotros decimos, ve, aquí la respuesta es acompañamiento, cuidado paliativo, amar, que esa es la respuesta de una sociedad sana que cuida a sus ancianos, que cuida a sus niños, que cuida y acompaña y ama a sus hermanos. Es que decir nosotros que vamos a perder la lucha por la vida y decir simplemente no, que se vaya y entonces le aplicamos una inyección, eso no es realmente misericordia, eso no es realmente amor, que es que nos quieren ver a nosotros como, ellos dicen, no, es que verdaderamente la misericordia es aplicar la eutanasia, no, qué pena, eso es terminar su vida. Eso no es aliviar el dolor, no acompañarlo, eso es terminar la vida. Entonces nos muestra a nosotros como los que no sentimos, los que, no, venga. Lo que queremos decir es que sí, es una situación muy difícil, nos ponemos en los zapatos, pero aquí, pues la vida es la vida y es lo más sagrado, es la decisión más importante y ahí es donde, en los momentos más difíciles es donde hay que tomar las decisiones más importantes y allí es optar por la vida, allí es acompañar al paciente. Entonces, miren, tenemos un sistema de salud, Ángela, perdón que me extienda, pero es que es muy importante. No, está bien. Tenemos un sistema de salud que hoy lo están acabando, que es un sistema de salud donde 7 de cada 10 pacientes no reciben cuidados paliativos, donde el 80% de los médicos que tenemos en Colombia no conocen de cuidados paliativos y donde la eutanasia es lo más fácil. Imagínense ese escenario donde los pacientes lleguen quizás no con un sufrimiento terminal, y quizás, porque es que el sufrimiento es algo subjetivo, digamos un sufrimiento mediano que se puede ayudar con cuidados paliativos. Y lo único que va a haber es la eutanasia. Y entonces, como se va a regularizar y como se va a promover esto a través de las leyes, pues adivinen qué va a pedir y qué va a ser lo más fácil. Y qué es lo más barato para el sistema, la eutanasia. Entonces es un incentivo perverso. Y no lo digo yo, lo dice un equipo especializado de Nueva York que contrató el estado de Nueva York para estudiar este tema. Y dijo, es un incentivo perverso. Oye, estamos hablando del estado de Nueva York, que es el más progresista quizás del mundo. Y dijeron, la eutanasia es un incentivo perverso y no se puede aplicar porque entonces lo que optaría la gente es por la eutanasia. ¿Me comprenden? O sea, ahí hay un tema, un incentivo perverso terrible. Y lo que le decimos a la sociedad es, miren, eso vamos a llegar a que muertes selectivas. Segundo, pues la gente se va a matar porque sí, cuando inclusive pueden tener solución. Una depresión tiene solución, pero en este proyecto se contemplaba. Si usted tiene una depresión severa, su sufrimiento es objetivo y usted puede pedir la eutanasia y se le tiene que aplicar. Pues uno dice, Dios mío, pero ¿a qué sociedad estamos llegando? Entonces nos meten en unos casos terminales que claro, estamos y los acompañamos, sabemos que es difícil, pero ojo, lo que pasa es que se abrió una puerta como la del aborto, Ángela. Nos dijeron que eran por 3 causales y hoy el 100%, del 100% de los abortos, el 98% o quizás el 99% se hace
simplemente porque, pues, sin ninguna causal, no por las tres causales, entonces nos meten gato por liebre. Y aquí en la eutanasia pasa lo mismo, es que uno no puede abrir una puerta que es un boquete gigante. Por Sí, eso es además, uno, sí a la vida o no a la vida. Ya, o claro, sea, por eso, es que adicionalmente, Luis Miguel, como creo que lo hemos hablado en el pasado, el problema de todas estas leyes, además que desafortunadamente sí tiene una intencionalidad detrás de una gente, yo no digo que el congresista, posiblemente la persona que está detrás no tenga tanta conciencia de esto, que realmente se vuelve prácticamente una directriz. En el aborto sabemos que hoy en día una mujer que llega con un embarazo más o menos difícil, ya aborte. Siempre es, o bueno, la opción es aborte, que ese es el problema. Igual va a ser con la eutanasia. No, ya eutanasia. Una persona que está en depresión no tiene sus facultades mentales. En mi familia tuve una persona que tenía depresión y son personas que en ese momento que está muy mal, no tiene cómo tomar una decisión así. Entonces es totalmente cierto lo que tú dices y esa falta de compasión que nos quieren vender es una gran mentira. Nos dicen que es que ustedes, y me imagino que ustedes los tachan por eso, porque son, que quieren imponer las creencias. No se trata de las creencias, aunque con mucha orgullo claramente que nuestra fe nos dice que la vida es sagrada y que el único que la puede disponer es Dios, pero además porque después de esto hay otra vida, entonces también hay unos componentes que nosotros no tenemos por qué sentir vergüenza frente a eso, pero claramente que no se lo vamos a imponer a los demás, pero pretender que el Congreso sirva de notario para aprobar el asesinato selectivo, porque en eso se va a convertir. En Suecia, por ejemplo, echaron para atrás la eutanasia porque se volvió así. En muchos países de Europa, en los países supuestamente más avanzados, pues más progresistas, eso ha pasado. Entonces, pues qué importante que haya esa claridad y que puedan seguir ustedes hablando de esto, pero cuéntanos un poco ya al interior cómo fue el intrínculis de la cosa, porque me imagino que no fue cualquier peleita. sí, la verdad es que, bueno, desde el año pasado lo querían poner en la plenaria de Cámara y logramos que nos aprobaran una proposición de audiencia pública que hicimos el año pasado justamente. Pensamos que el proyecto ya estaba muy flojo de tiempos porque solamente tenía tiempo para aprobarse hasta el 20 de junio. Pensamos que no se iba a poner, pero bueno, la Cámara de Representantes pues justamente lo pusieron desde el día de ayer. Entonces fueron 2 días de una pelea intensa. El día de ayer pues se votó la proposición de archivo, no logramos ganar la proposición de archivo. Entonces estábamos muy preocupados porque pues no logramos archivarlo, entonces ya se venía la ponencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Como es una ley estatutaria, necesitaba mayoría calificada que el 50+1 de los representantes a la Cámara votara por el sí. O sea, necesitaba 94 votos, 94 representantes que votaran por el sí. Entonces la tarea nuestra era tratar de que no se alcanzaran esos 94 votos, porque sí, esa era la tarea principal, que no tuvieran 94 votos, porque así de esa manera garantizábamos que el proyecto no pasara. Y entonces, hablando congresista por congresista, pues dimos todos los argumentos, tratamos de dar, pues hablamos de todo, pues un poco del articulado, de la ponencia, otros compañeros nos ayudaron, esto hay una tarea grande también detrás de la bancada Provida en el Congreso que se ha venido fortaleciendo, gracias a Dios, agradecerle a cada uno de los congresistas que se pusieron la camiseta, porque hubo 90 votos por el sí, no alcanzaron los 94, y hubo 42 votos por el no. Pero también hubo más de 50 representantes que no estaban en el recinto, que pudieron haber votado sí o no, pero yo lo que creo es que muchos de ellos no querían votar este proyecto, por ende se fueron. Entonces, pues ciertamente miren que el escenario no era tan sencillo. Ellos tenían, les faltaron 4 votos. Entonces, claro, ya hicimos todo el debate, hablamos de los temas, inclusive contábamos cómo en países como, por ejemplo, cómo inclusive personas liberales o socialistas que piensan como ellos no aprueban la eutanasia. Contaba el caso de Jeremy Corbyn, que es de Londres, que es del Partido Laborista muy famoso, y él, por ejemplo, votó no a la eutanasia el año pasado en Inglaterra y daba sus argumentos un poco alrededor de lo que mencionábamos nosotros, que el camino deben ser los cuidados paliativos, que se deben fortalecer los cuidados paliativos y luego quizás se puede dar esa discusión de la eutanasia. Obviamente vamos a decir siempre que no, pero no podemos
permitir la discusión de la eutanasia cuando no hay cuidados paliativos. O sea, si en países que tienen un buen sistema de salud, como lo mencionabas ahorita de ejemplo, que han logrado, que se han echado para atrás, o sea, se presta esos sistemas de salud para matar a la gente, para, digamos, aplicar eutanasia porque sí, porque no. Imagínense, pues en Colombia que estamos ahora pasando por una crisis en el sistema de salud. Pero entonces les sigo contando la historia dentro del Congreso. Llevamos más o menos unas 2 horas ayer de debate en torno a la ponencia. Entonces pedimos que se sometiera a votación la ponencia, se somete a votación y pues en el Congreso hay 30 minutos para votar, pero normalmente pues una votación se cierra rápidamente porque todos podemos votar pues electrónicamente y ya se sabe cuántos votos tenemos. Pues empieza la votación, pasando 5 minutos, pues ya había decisión de la plenaria, es decir, ya habíamos votado alrededor de unos 120 representantes, ellos tenían como 80 votos por el sí y nosotros teníamos como 40 votos por el no. Y entonces, ¿qué pasa? Yo le pido al presidente que cierre el registro, no cerraba el registro, entonces dejaba correr el tiempo para que ellos lograran convencer a algunos representantes, que llegaran representantes que estaban por fuera. Imagínense que en ese tiempo, pues pasaron los 20, o sea, pasaron casi los 30 minutos, no, pasaron los 29 minutos, 30 segundos, lograron conseguir otros 10 votos más para tener 90 votos. O sea, si hubieran tenido otros minutos más, quizás hubieran conseguido los 4 votos que faltaban. Eso es un milagro, la verdad de Dios. Pero dejaron correr todo el tiempo y yo todo el tiempo decía, cierre presidente, ya hay decisión, porque es que eso obviamente evidencia un favorecimiento al representante ponente y autor de la iniciativa, en el sentido de que esperaban, pues, que dando todas las garantías, pero eso no pasa con ningún proyecto, era que se debía cerrar. Pues bueno, gracias a Dios finalmente no lograron conseguir los votos. Yo hablaba nuevamente en esos 30 minutos, yo estaba orando y hablando con congresistas también que han votado, sí, por favor, cambie el voto, ayúdenos, vea, le faltan 4 votos, les faltan 5, les faltan 6, necesitamos votos por el no. Y bueno, finalmente se cierra el registro al minuto 29:30 de haber abierto el registro y como no lograron los votos, pues entonces se cae el proyecto en la Cámara de Representantes, nuevamente demostrando que tenemos una mayoría en el Congreso pro vida, gracias a Dios. Tenemos una mayoría pro vida que representa también un país pro vida. Cuando se pregunta sobre este tema de la eutanasia, sé que es complejo, pero nos tocará hacer un ejercicio de trabajar en la cultura de la vida, en la conciencia, en el entendimiento de cada uno de los colombianos, de los corazones. Porque es más, yo he hablado con muchos y me dicen, hermano, pero en casos terminales, o sea, no lo aceptan en todo momento. ¿Sí me comprenden? O sea, hay una conciencia pro vida. Ahora bien, en los casos más difíciles, quizás, pues ahí yo creo que a todos nos cuesta. Como con el aborto, que también dicen, en el caso de la violación, es que no sé qué, cuando ya abres la puerta, porque como la vida es un derecho, es absoluto, eso no es sí o sí no. Exacto, es absoluta, no es. Entonces, le tocan a la gente la fibra de la persona, claro, pero es que no te muestran que la persona que está en enfermedad terminal lo que necesita es el amor de su familia, que el tema de salud mental en el mundo y en Colombia es ¿por qué? Porque la gente cada vez está más sola, más triste, más ansiosa, precisamente porque todos los valores que defendemos nosotros desde nuestra fe, que están inscritos en nuestro corazón, pues son los que faltan hoy en día, porque si la gente tiene a su familia junto, por más sufrimiento, por más dolor, por más lo está acompañando y se hace el tema de paliativos, que es impresionante lo que se puede hacer, pues la persona no va a querer la eutanasia, pero te lo venden así, llevan a las personas a un extremo, la hacen sentir pues más o menos que es una persona y que no es misericordiosa, que es una mala persona, porque nos dividen entre malas y buenas personas hoy en día con todos estos temas. Yo quería preguntarte una cosa, Luis Miguel, dentro de lo que tú hablaste con la gente que votó, por ejemplo, sí, tú en el fondo, ¿qué crees que pasa ahí? O sea, ¿crees que la mayoría de verdad estaban de acuerdo o simplemente se dejaron llevar por el tema del momento de la persona, de la parte terminal? Porque uno no entiende a veces qué pasa, o sea, qué pasa, qué tipo de gente es la que está llegando al Congreso, o definitivamente estamos moralmente tan mal que es gente que le parece que está bien eso. No, yo creo que la mayoría de congresistas son muy buenos. Lastimosamente sí, hay varias circunstancias. Uno, yo siempre he dicho, esto es una batalla espiritual.
Entre más uno tenga a Dios, pues más entiende también la vida y muchas cosas. Creo que ahí hay un punto importante. Dos, yo creo que sí falta profundizar un poco más en los temas. Uno, yo creo que también en el tema, lastimosamente, del Congreso, los debates ya se han vuelto más sentimiento que razón. Estamos en una sociedad pues muy relativista. Antes pues había que dar razones, ahora ni las razones funcionan, porque es que aquí evidentemente pues alguien con honestidad intelectual puede darse cuenta que esto pues hacia dónde va. Claro. O sea, ¿hacia dónde vamos? Es que esto hoy es la causa número 4 o 5 de muerte en países como Canadá, Holanda, y por eso ya hoy están revisando y están revisando estas legislaciones y, venga, echemos esto para atrás, porque es que aquí, es más, los ancianos o muchas personas les da miedo ir al hospital porque, pues, sin darse cuenta les aplican la eutanasia. Ya hay hasta manillas que dicen, a mí no, yo no quiero la eutanasia, y entonces los ancianos van con la manillita en ese sentido. Entonces, miren hasta dónde llegamos. Eh, y entonces, claro, pero eso podría, digamos, explicarse con la razón hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta cierto punto yo creo que tenemos la razón completa. No, yo creo, no estoy seguro. Existen los argumentos científicos, existen los argumentos filosóficos sobre la vida también, existen los argumentos también del sentido común, existen los argumentos también de datos numéricos, de estadísticas, de proyecciones, etcétera. Pero, por ejemplo, tratábamos de dar el debate, pero cuando yo fui a hacer la ponencia de archivo, me dieron 2 minutos para hablar. Finalmente me dieron como 4 minutos. Uno en 4 minutos no alcanza a expresar ni siquiera pues todo lo que hay de contenido detrás de esto, pero además los datos, las cifras en el extranjero, etcétera. Pues, entonces en ese sentido uno dice, bueno, está pasando una ley o quieren pasar una ley como así rapidísimo, pero no podemos debatirla lo suficiente cuando estamos hablando de la vida o de la muerte. O sea, esto no es una cosa sencilla. Entonces Sí, no ni pero es que ese siquiera es nos el tema. permiten. Claro, En entonces el yo creo que Congreso eso es lo que está viendo uno, que en todos los debates, inclusive los debates importantes, pues este más importante que ninguno, pero digamos, todo el tema de reforma a la salud, que yo antes de comenzar esta entrevista hablaba del tema del, en la Cámara fue donde se aprobó la reforma a la salud, sabiendo el desastre que es. Entonces, eso muestra un nivel de superficialidad, de falta de seriedad para manejar los temas. Pero yo te quería hacer una pregunta y no en ánimo de irme al tema personal, porque no se trata de eso. En el caso del representante Juan Carlos Lozada, que es la persona pues, el ponente, el que siempre ha sido el abanderado de esto, de la legalización de la marihuana, de todo este tipo y así, a su vez, como siempre tan contradictorios ellos, es el defensor del tema de los toros, ¿no? Acérrimo defensor en contra de las corridas de toros, que un poco uno queda como sorprendido con ese tipo de contradicciones, pero son muy usuales en ellos. Yo quisiera preguntarte, él a mí me parece que es una persona honesta, o sea, me parece que no es o sea, que es un hombre honesto, no creo que sea un hombre tampoco que tenga una agenda, él, no lo veo así, por más que no votaría por él, que no me gustan muchas, no me gustan sus posiciones, pero pues veo que en algo tiene una honestidad como, sí, como moralmente honesto en ciertos temas, por ejemplo, se ha opuesto a cosas del gobierno que no están bien. Entonces uno no entendería qué hay detrás de esa obsesión de, por ejemplo, él por este tipo de proyectos, por este tipo de leyes, porque no solamente es esta, son todas las otras que se le vuelven como una obsesión a él. Y él es, con él no me refiero como él como persona, sino él como ese tipo de persona. ¿Qué le pasa? Porque tú que los ves en el Congreso, los conoces, sientes que hay un tema personal que confunde lo personal, como que eso es otro tema. Uno no puede juzgar, uno no puede legislar en causa propia. Uno puede tener sus temas propios, pero uno no puede andar. Entonces, si yo fumo marihuana, quiero que todo el mundo fume, pues no. Pero esa es una pregunta que siempre me he hecho y me gustaría que le cuentes a la audiencia tú, estando adentro, que lo haces con amor, porque tú no eres una persona de juzgar a nadie, ni de criticar, ni dura, al contrario. Sí, ¿cuál es tu percepción del perfil de ciertos congresistas que están aprobando este tipo de, o queriendo llevar con tanto ahínco este tipo de leyes tan nefastas?
No, yo creo que, a ver, ahí al final pues el Congreso justamente es el escenario de la batalla de las ideas. Y hay unos que las tienen muy claras, que las han estudiado y que las han interiorizado y las tienen en su corazón. Y yo creo que Juan Carlos es un hombre que tiene unas ideas liberales bastante arraigadas, profundas. Inclusive, pues es de alguna manera chistoso porque él mismo lo expresa y lo digo. Él dice que él no se aplicaría a la eutanasia, pero que él separa lo que es él de lo que piensa. Es uno, a ver, a mí me empieza a hablar de un poco de coherencia porque yo como separo lo que soy de lo que legislo, ¿sí me comprenden? O sea, yo no puedo separar lo que soy y entonces no, en el Congreso voto de una manera, pero luego aquí soy de otra, que es lo que está pasando hoy. Yo creo que en este debate tuvimos un ataque gigante en ese sentido, Ángela. Muchos congresistas decían, yo soy católico, pero voto esto. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero... Y entonces otros decían, es que esto hay que separar la religión, hay que separar de lo que usted es y lo que se vota acá. Pues entonces uno, hay que hacer una reflexión. Entonces uno es una persona dividida o uno es una persona, uno es el mismo en donde sea, en el Congreso y afuera. Ahí hay un punto de coherencia importante que yo creo que hay que trabajar. Pero yo creo que, a ver, no tanto por juzgar a los otros, sino que yo creo que ha sido una idea que nos han vendido, Ángela, y que ha calado, que es separar completamente lo que tú eres de legislar allá, que porque son dos cosas diferentes. Eso yo creo que tiene un tinte ideológico bastante grande y por eso nos han ganado Tus muchas creencias batallas. y tus valores, Exacto. y nos hemos caído en eso de sentirnos Exacto. avergonzados Entonces nos dicen que cuando nosotros uno, no podemos opinar porque somos creyentes, porque somos católicos, porque vamos a misa, porque somos... Verga, qué pena. Entonces yo no puedo opinar, no puedo decir, no puedo votar, no puedo estar en el Congreso de la República. Me da mucha pena, pero es que del otro lado, los que piensan diferente parece que tuvieran una religión y fuera la religión diferente contraria a la de nosotros. es Parece una no, yo creo religión. que es de alguna manera porque si hay un fervor religioso, pues obviamente pues uno puede tener fe en Dios y de alguna manera entonces uno ve un fervor pues asociado a todo el tema del liberalismo, un pensamiento pues ahí. Y yo creo que Juan Carlos es honesto en eso, o sea, él piensa de esa manera y actúa de esa manera, aunque bueno, tiene ahí una contradicción que me parece, pero no soy yo quien para juzgar eso. En todo caso, él sí es liberal, liberal, Sí, de alguna totalmente. manera, en ese sentido, pues él trata de promover eso y es un hombre que es bastante, como dijera, que tiene, que lo que se propone lo va a hacer, además es de convicción fuerte en eso que cree y que piensa, igual nosotros, y por eso lo hacemos yo estoy convencido y voy a dar la vida para defender la vida, cuésteme lo que me cueste. Y ayer estaba en la plenaria dando la vida y era corra y haga allí y la gente decía, pero tranquilo, Miguel, yo no, tranquilo no. O sea, es que esto es cuestión de vida. Para mí es que aquí lo que nos estamos jugando es la sociedad misma. Aquí no estamos jugando una cultura de la muerte, una cultura de la vida. Entonces, claro, nos encontramos mucho porque justamente él es un hombre de muchas convicciones en ese sentido y yo también en el sentido contrario, o nosotros, él en el sentido contrario a nosotros. Entonces, yo creo que eso de todas maneras hay que respetárselo porque justamente uno no puede atacar las personas y ataca las ideas. Entonces, vámonos a las ideas y demos los argumentos. Yo no ataco nunca a Juan Carlos, yo sí tengo que decir que lastimosamente a veces sí, él se toma las cosas de manera personal, Sí, pero bueno, ya es otro a tema. eso quería preguntarte porque sé que la audiencia puede tener esta pregunta porque he visto mucho en medios, en redes, que él dice que tú mentiste, que estabas mintiendo frente al tema de la eutanasia a los niños, cuando es claro que la eutanasia era inclusive para bebés, para bebés. Entonces quiero que tú digas por qué él dice que tú estás, porque dice y porque realmente sí era claro que daba perfectamente para entender que eso se iba a terminar en bebés, en niños, como ha terminado en otros países. Total, mira, a ver, en el proyecto como tal, en el anterior estaba claramente el tema de niños, pues con todo lo espectro de eutanasia. Ahora bien, en este proyecto, en el artículo 38 y 39, lo pueden leer, él trató de minimizar un poco el tema de la eutanasia y dice, solo aplica quitarle el esfuerzo terapéutico, que eso es también de alguna manera, no es aplicar la eutanasia, pero es quitarle los medios para ayudarle a que la persona, pues medios que puede necesitar para sobrevivir en su momento, para luego ya después no necesitar los medios. Entonces, digamos que
lo que decía específicamente el proyecto es esfuerzos terapéuticos, quitarle los esfuerzos terapéuticos a los niños, pero obviamente acompañado de sus tutores, etcétera, pero finalmente ahí estaban los niños. Y la intención de ellos es que haya eutanasia en niños, que ellos ven que es muy difícil pasarlo en el Congreso, entonces tratan de minimizarlo, sí. Ahora bien, yo nunca he expresado en el Congreso y nunca dije eutanasia para niños, dije quitarle el esfuerzo terapéutico, etcétera, etcétera, pero que pues, o sea, es prácticamente lo mismo, o sea, es igual. Es que el resultado es el mismo, es terminar la vida del niño. Pues es que en Inglaterra no ha pasado. En Inglaterra, ¿cuántos casos no han pasado famosísimos de niños, bebés, que les han quitado ayuda terapéutica, es quitarle el alimento, por ejemplo? Y que sus papás no queriendo, fíjate, es que la gente tiene que entender que eso es una realidad que está pasando en el mundo. Inglaterra es un país donde ha habido varios casos muy conocidos, como 3 que me acuerdo en este momento, de haber mucho más, de bebés que incluso el Papa mismo quiso llevárselos para Gemelli a Italia y no permitieron, ¿quién? No los papás, sino el Estado, porque terminan prohibiendo. Entonces, es que hasta allá vamos, para que la gente entienda la gravedad de esto. Hay una reflexión que yo quiero hacer y que por eso también mi interés tan grande de entrevistarte, y es que como católicos y como personas creyentes que somos o que defendemos unos valores, así no seamos de cierta religión, tenemos que tener mucho cuidado cómo es que votamos. Porque a veces votamos porque la persona nos parece súper, porque tal cosa, porque debate muy bien, pero realmente, ¿qué valores defiende? Y entonces después nos sorprendemos quiénes son los que están legislando en el Congreso. Y el Congreso que tenemos es un Congreso hoy, desafortunadamente, la sociedad cada día es más liberal, cada día más progresista, y estamos a punto de que esta vez se hundió, o se hundió por milagro, pero la próxima vez puede que pase. Y todos los que votamos tenemos responsabilidad en eso. Que en eso, Luis Miguel, tu angustia ayer era primero porque te duele, porque estás ahí, porque estás entregando la vida por esto, porque lo sé. Como los que trabajamos en todos estos temas, lo hacemos entregando la vida, pero también porque sabes que tienes que responderle a Dios por lo que tú hagas. Pero la gente que vota por un legislador tiene que tener claro, el católico, que cuando vota, Dios le va a pedir cuentas. Si votas por una persona que apoya este tipo de cosas, por muy inteligente que te parezca, por muy lo que sea, es una responsabilidad muy grande frente a Dios. Entonces, digamos que aquí, más allá de que estamos felices por eso, que los felicito a todos porque sé que fueron muchos, la bancada Provida, pues Miguel Polo y bueno, todos, muchos congresistas, ojalá pudiéramos tener los nombres de todos para contarle a Colombia quiénes fueron los que votaron, quiénes fueron los valientes. Voy a hacer un video sobre eso y te voy a ver si me puedes dar los nombres, porque creo que hay que mostrarle a Colombia quién votó a favor de esto, quién votó en contra de este proyecto, porque merece ser reconocido, pero adicionalmente también motivar el tema del voto, el comprender la importancia que tenemos todos en el momento de votar en todos los temas. Totalmente de acuerdo, y es lo que está en juego. Es que una ley impacta a los 50 millones de colombianos, 52 millones de colombianos, y eso es la realidad, positivamente o negativamente. Y eso depende de nosotros también, porque al final nosotros somos quienes elegimos al Congreso de la República, nuestros representantes en la vida pública, pues alcaldes, gobernadores, también presidentes, y ahí está pues el deber del voto. Esa es la realidad. También es lo que tú dices, o sea, Dios nos pedirá cuentas también de eso. Es una reflexión profunda que ojalá pues todo esto que va pasando, que ha estado pasando en el país, todo lo que nos ha tocado defender, nos quedamos la familia, la vida, pues miremos muy bien por quién vamos a votar. Nosotros tranquilamente decimos, votemos por gente buena, si nosotros logramos generar conciencia en los colombianos de tratar de votar bien y que se identifique cómo se vota bien, nosotros nos sentimos tranquilos y podemos irnos sin problema, porque nuestro interés es justamente que crezca la causa, que se entienda que se necesitan los representantes correctos. Nosotros llegamos aquí, Ángela, si pudiéramos decir, es porque vimos que la política llegó a la puerta de nuestra casa y dijimos, si no hacemos nada, esto entra, o sea, estaba ya en la puerta
y entonces nos tocó, porque casi que no entendíamos. Ahora ya estamos acá y entendemos el deber como católicos, pues que la Iglesia también llama a participar de estos escenarios, de que como católicos tenemos que estar no solo en la política, sino en la economía, en la familia, en la salud, en todas partes. Pues ¿para qué? Para renovarlo todo, pues desde Dios, para alcanzar el reinado de Cristo en todas partes, para santificar justamente todos los lugares, para llevar esperanza donde no hay esperanza. Y pues justamente esa es nuestra labor, en todas partes, a nuestro trabajo, ahí donde estamos, a todos los lugares, pero especialmente también aquí, pues hay una labor muy grande, porque es que el impacto que esto tiene es completamente, o sea, nos impacta a todos. Y es lo que decía de los hijos. Entonces el día de mañana el Estado va a decir, como en Inglaterra pasó con esta bebé que querían darle el tratamiento en Italia y el Estado dijo, no, es que no se pueden llevar para Italia esta bebé, hay que aplicarle la eutanasia, o creo que fue que le quitaron todos los esfuerzos terapéuticos y pues la bebé finalmente murió cuando tenía cura en otro hospital en Italia, pero el país, como tenía unas leyes, dijo finalmente que no, que entonces los padres no pudieron hacer nada, ellos pudiendo, teniendo la cura en otra parte, no pudieron llevarlo porque el Estado dijo que no, eso es, nos quitan la patria potestad de nuestros hijos. El Estado se hace dueño de nuestros hijos, no solamente en la salud, como aquí lo vemos, sino también en la educación, nos adoctrinan nuestros hijos y en muchas otras cosas más. Entonces, cuando nosotros vimos esto, nosotros dijimos, vamos para adelante y nos tenemos que sí o sí meter. Y seguimos hoy más convencidos. Y esto tiene que ser un movimiento gigante, Angelita, de que sí se puede y que tenemos que hacerlo y vamos a lograrlo y que votemos bien y que tengamos buenos representantes, a ver si transformamos nuestro país, pues desde ahí, desde el corazón, desde lo más importante que es Dios, desde los principios, desde las virtudes, porque si no es imposible. O sea, es que si no hay temor de Dios, uno dice, hombre, todo se puede esperar. Si no hay temor de Dios, a ver, nosotros no somos perfectos y podemos caer, pero le pedimos a Dios todos los días y estamos orando juntos y toda la oración de todos ustedes ha sido importantísima y que nos sostiene y vamos en comunidad y ahí vamos cuidándonos entre todos. Pero sobre todo de cara a Dios uno dice, qué miedo fallarle a Dios y también a cada uno de los que nos han ayudado. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Totalmente de Adelante. acuerdo. Además, hoy en día que pues estamos padeciendo este mal gobierno, una de las cosas que yo creo que todo el mundo, pues muchísima gente anhela y es líderes virtuosos. Líderes que no son perfectos, porque como dices tú, todo el mundo, todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos cometemos pecados, y entre tal vez está más cerca uno de Dios, pues más le cuesta, más fácil es a veces caer. Pero sí es muy diferente cuando nos gobierna alguien virtuoso a cuando no. Y no se trata de juzgar a la persona. Yo personalmente compadezco mucho al presidente Petro, oro mucho por él, porque en el fondo sé que es una víctima, me da mucho dolor, muchas cosas, pero ese tipo de personas no pueden gobernar un país porque están muy mal en su corazón, entonces no pueden porque hacen mucho daño, están destruyendo, es una persona que está destruyendo todo. Y es hora de que Colombia entienda que tenemos que elegir bien, más allá de que sea gente que tenga toda la experiencia que economistas, no, gente buena, gente de corazón bueno, de corazón limpio y virtuosa. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Pero sería muy bueno que cada vez hubiera más congresistas realmente católicos, no de nombre, sino de verdad. Que vayan allá y vivan su fe, porque es que, como dices tú, si no nos volvemos esquizofrénicos. O sea, si no podemos, si nos toca dejar la fe que eso es lo que nos han planteado siempre. Deje la fe en el ámbito privado, pero es que resulta que eso es ser esquizofrénico, porque la fe es lo que es parte de mi esencia, toda mi estructura de valores depende de mi fe. Y eso no es de ahora, eso ha sido toda la vida. Entonces, bueno, pues nada. Y que hay que decir una cosa, Ángela, los que son contrarios, digamos, a nosotros, pues también tienen una fe y creen en algo y ellos creen, entonces ellos tampoco, pues entonces, mejor dicho, no podíamos ni opinar nadie, ni decir nada, pero justamente pues en la forma de gobierno que tenemos de democracia, pues participativa, pues justamente ahí tenemos que dar las batallas. ¿Y cómo las ganamos? Pues participando y teniendo mayoría, esa es la realidad. La realidad, pero la mayoría no la dan los colombianos que tienen que votar, especialmente aquellos que se abstienen, es que esto es con todos, ¿no?
Y otra cosa que digo yo mucho y que les una digo cosa, mucho Angelita, yo quería decir algo de lo que dijiste, que nosotros tenemos tres virtudes que trabajamos mucho o que nos gusta mucho y decimos gracia, amistad y excelencia. O sea, sí, primero, gracia, o sea, fe, cercanía con Dios, bueno, eso. Dos, amistad es de alguna manera trabajar por la familia, pero entre amigos, entre saber, entre hermanos. También pues eso tiene, pues cristianamente hablando. Y excelencia es que también es un tema integral. Nosotros defendemos la vida, la familia, el trabajo, pero el país también. Hemos dado los debates de salud, hemos dado los debates de pensión, hemos dado todos los debates y es un tema integral y ahí viene la excelencia, que es defender pues integralmente el hombre, pero también entendiendo que hay unos principios que son los más importantes y que son los que estamos perdiendo. La estructura de la familia, la base de la sociedad, la familia. Entonces, si no trabajamos en eso, pues tenemos vías, calles, edificios, etcétera, pero destruidos, suicidándonos, pues bueno, un poco también ahí habla algunos principios, pero si quería hacer simplemente además, eso, la gracias por este familia, espacio. no, gracias a ti. Además, ustedes que son unión familia, además, y que trabajan por la familia, es que la familia es la que garantiza un ciudadano próspero, un ciudadano que va a estar bien mentalmente, un ciudadano que va a ser, que va a aportarle a la sociedad y que no va a ser una carga para el Estado. Es que hasta desde ese punto de vista es toda una inversión, defender la familia, defender todos estos temas. Pues nada, Luis Miguel, muchísimas gracias. Te felicito y gracias por estar dando esta batalla. Muchos rezamos por ustedes permanentemente y pues nada, aquí está su casa, siempre la vitrina para que puedan contar lo que quieran contar, para apoyarlos en las campañas, porque este canal es un canal dedicado a hablar de verdad, de la verdad y para servirle al mundo, a la humanidad y a Colombia especialmente desde el corazón. Entonces te agradezco mucho. A ti, Ángela, un saludo especial para todos los que nos ven. Y sí, lo que tú decías, pues necesitamos mucha oración por nosotros, pedirles humildemente esa oración, porque sin Dios sería imposible, y también por nuestro país. Yo creo que tenemos que orar más, encomendar más nuestra patria, especialmente en estos momentos difíciles que tenemos, bueno, y siempre, pero sobre todo orar mucho por el país, orar mucho. Al final, pues será Dios que nos dará la victoria y nos mostrará el camino, y Él es nuestra esperanza y nos dará la esperanza para que no perdamos la esperanza. Y tenemos que trabajar por este país y al final Dios infunde eso, patriotismo, amor por la patria y que no nos vayamos a dejar, pues porque al final la patria pues representa lo que Dios nos ha dado, pero al final representa también pues la misma palabra patria hace referencia al Padre, a Pater y representa también Dios, su creación, todo lo que nos ha dado y hay que cuidarla, hay que protegerla. Entonces así que oremos mucho por Colombia y trabajemos mucho por Colombia, no solo orar, sino también actuar. Miremos a ver cada uno qué podemos hacer, no solo el voto, el voz a voz, hablar con cada uno, tratar de formarnos. Bueno, ahí hay toda una tarea. Dios te pague, Ángela, un abrazo fuerte, amén, que la Virgen nos acompañe. Y, amén, y gracias a la audiencia por habernos acompañado. Gracias porque fue además en caliente que pudimos hacer esta entrevista. Le pido a la audiencia que por favor le dé clic a la campanita, que compartan esta entrevista con todo el mundo, nos ayuden a compartir el canal, todos los contenidos que estamos llevando, que precisamente son para lo que dice Luis Miguel, pues para que cada vez estemos más formados en diferentes temas, porque Dios está en todo y la verdad es una, en todos los temas, y la verdad es objetiva, porque sobre hechos objetivos. Entonces, amén. Dios te bendiga mucho y acá estaremos rezando mucho por ti.